Estamos viviendo tiempos, mis hermanos, donde todo el mundo habla de Dios y habla del Señor como que simplemente Dios tiene que acoplarse a las ideas que cualquier persona tenga. Tanto así que hay una confusión, yo diría satánica, cuando manifiesta que todo religioso es cristiano, que una persona que cree en Dios es cristiana. Porque, mis hermanos, por doquier vemos a gente decir, damos gracias a Dios por esto, por lo de aquí, ¿no? Leía en la prensa la semana pasada de dos personas aquí en nuestro país muy conocidas, en nuestra ciudad propiamente, ¿no? Donde inauguraban una discoteca que cuenta con el apoyo de una cervecería. Y en la inauguración dicen, damos gracias a Dios por su apoyo en todo esto. Y digo, Dios mío, no hay temor del Señor. Dar gracias a Dios por eso, ¿no? Y hermanos, esa persona quería quedar bien con Dios y religiosamente, creo que el año pasado, murió este hombre que fundó el imperio Playboy. Y una de sus tantas chicas, llamada Las Conejitas, ¿no?, decía que daba gracias a Dios por la vida de este hombre, que este hombre lo ayudó y todo, y la gente, y da gracias a Dios, ¿no?, confundiendo lo que es el cristianismo, el ser cristiano, con religioso. Porque alguien puede decir, pero dar gracias a Dios. No, acuérdense, hermanos, hay un Dios que es el hacedor de los cielos y la tierra. Hay un Dios que fue el que vino a morir en la cruz por nosotros. Y ese Dios no es el que procura intoxicar y causarle mal al hombre. Y hay un Dios con minúscula que la Biblia lo llama el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. Entonces, cuando estas personas le dan gracias a Dios, sí, al Dios de este siglo, que es Satanás, Dios de este sistema, que es Satanás. Entonces, no todo el que dice que gracias a Dios, hay que ver a qué Dios le está dando gracias. Hay que ver. Y hermanos, eso es fundamental en la diferencia entre religiosos y cristianos. En la carta de Santiago, capítulo 1, Santiago ya había observado eso en los tiempos del Señor. O sea, mejor dicho, Santiago fue escrito, algunos dicen 60, otros 63, otros 70 de nuestra era. Bueno, lo cierto es que Santiago había observado eso ya en la iglesia. Ya lo había observado en la iglesia. Y Santiago escribe aquí, Santiago 1, desde el verso 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense, Santiago observa la religiosidad de muchas personas y que estaban en la iglesia del Señor. Y Santiago saca limpio algo, ¿no? Él habla sobre oidores y hacedores. ¿Cuál es un oidor? El que escucha la palabra, escucha solamente, pero no para obedecerla, sino para señalar pecados en los demás. Está escuchando la palabra, dice: eso que estoy oyendo le cae bien a fulano de tal, le cae bien a fulana de tal. Nunca el mensaje es para él o para ella, el mensaje es para otro. O sea, es un oidor simplemente. Y estas personas se creen realmente perfectas, ¿no? Son manejadas bajo un estigma de reglas. Oh, no. Yo no fumo, yo no tomo, yo no digo malas palabras. No. Yo soy bueno. O sea, se creen buenos. Esa es su diatriba. O sea, ellos se creen buenos y se siente escuchar la palabra, la oye, ¿no? Y Santiago dice que es como aquel que antes de salir de su casa se va al espejo y se peina, se mira todo, y luego ya en la calle se olvida cómo era. Es decir, en la iglesia escucha la palabra, sí, pero sale de la iglesia y sale a pelear. Si escucha un sermón en la mañana sobre el amor de Dios, la paz de Dios, sale del culto y apenas tenga alguna provocación, va a la pelea. O sea, un oidor olvidadizo. Y Santiago hace la diferencia entre un oidor y un hacedor. Es decir, que escucha la palabra para hacerla, para obedecerla. Ese es un verdadero creyente, ¿no? Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que la engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿A qué se refiere con no refrena su lengua? Porque el religioso siempre habla de sí mismo, de cuán bueno es él, de los logros que ha hecho en su vida, de los viajes que ha hecho, de todo lo que él ha sido bueno todo eso el religioso habla. Y le encanta hablar de sí mismo, ¿no? Y que la gente lo reconozca. Pero cuando se trata de cumplir y obedecer la palabra del Señor, es un oidor olvidadizo. Y Santiago dice: la religión pura y sin mácula es practicar lo que la palabra dice. Así es. Uno puede llegar el día domingo y venir con una Biblia grandota, ¿no? Lo he visto, una Biblia grandota con esas letras grandotas, ¿no? Y que todo el mundo vea la Biblia. Sí, religioso. Puede llegar bien internado, bien perfumado, sí, religioso. Pero sale de la iglesia, llega a su casa, ¿y qué es lo primero que hace? Le grita a su esposa, le grita a su esposo, maltrata a sus hijos, y a quien se cruce por allá,
porque si Firulais anda por ahí, también marcha. Y así es, ese es el religioso, un oidor olvidadizo. Oidor olvidadizo. Y veamos algunos ejemplos de lo que Santiago manifiesta aquí. Vámonos a Isaías, libro de Isaías, capítulo 1 de Isaías. Fíjense, hermanos, desde el verso 10 leo. Isaías, capítulo 1, desde el verso 10. Gente muy religiosa, se sabía las escrituras, pero miren lo que ocurre aquí. Isaías 1, desde el verso 10. Dice así el Señor: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense, hermanos, ¿no? ¿Qué ocurría allí en la nación bendita por Dios? Personas que iban con su cordero y ofrecían, y en las fiestas solemnes para Jehová rendían culto a Jehová y Jehová y Jehová y Jehová. Pero esas fiestas, hermanos, terminaban en bacanales y muchas veces en fornicación y adulterio, con música que a Dios no le agrada. No le agradaba ahí, tampoco le agrada hoy. Pero los creyentes hoy en día asumen que como el mundo los ha envenenado y dicen, no, pues estamos en otro tiempo, ahora somos más modernos, no como los cristianos de antaño, este es otro tiempo, de manera que como es otro tiempo, ¿no? Dios tiene que aceptarnos como somos, aceptar nuestra música, lo que hacemos, ¿no? Si vamos a alguna fiesta, Dios sabe que este tiempo es diferente. Hermanos, la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si acá le enojaba eso, hoy sigue siendo igual. Dios no cambia. Dios no cambia. Así digan que tiempos modernos. Si Cristo no regresa hoy, o en este tiempo, estamos en el 2020, ¿no? Supongamos que el Señor no regresa hasta el 2050. En el 2050 también dirán, son tiempos modernos. Dios tiene que adecuarse a nuestras costumbres. Hermanos, no es así. No es así. ¿No? Son iniquidad vuestras fiestas solemnes.
Y lo peor, a este pueblo religioso que le encantaba alzar las manos y orar, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo no oiré. Yo no oiré. Es decir, pueden orar y orar y orar, pero a causa de la vida que llevan, yo no los voy a escuchar. Hermanos, Dios es amor, cierto, completamente cierto. Dios es amor. Pero escúchenme, ustedes han visto en la palabra de Dios cuántas veces el Señor exterminó a personas que se decían ser sus seguidores, o más aún a gente que aborrecía el nombre de Jehová. Por favor, mis hermanos, acuérdense, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, o más aún, Dios un día eliminó millones de personas para salvar a 8, del cual procedemos todos nosotros, de Noé. ¿Por qué? Si Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y cuando uno ama lo bueno, ¿qué hace? Detesta lo malo, aborrece lo malo. La palabra dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Sí, hermanos, si usted ama lo bueno, de seguro va a odiar lo malo. Pero los creyentes, o digamos, los modernos creyentes, y dicen: no, pues dice, cierto, pero también hay cosas modernas y lo malo ya no es tan malo. Hermano, no es así. No es así. Miren, en el cielo no va a haber cobardes. No va a haber cobardes. Así dice la Escritura, ¿no? Dice: porque los cobardes incrédulos, no habrá. Y saben lo peor, mis hermanos, fíjense, en 23, Mateo capítulo 23, el Señor está hablando de los religiosos, gente muy religiosa, pero miren, hermanos, Mateo 23, desde el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjense, ¿no sigue siendo, hermanos míos, el tiempo de hoy? Miren, 2000 años acá, ¿qué es lo primordial hoy? Aquí cerca inauguraron un gimnasio hace poco. Ese gimnasio pasa lleno todos los días, repleto todos los días. La gente quiere verse bien. ¿Es malo eso? No creo que pueda. Pero te muestran un tremendo interés en que lo de afuera luzca bien. Lo de afuera luzca bien. Tal como los fariseos. Lo de afuera luce bien. Pero mis hermanos, esas mismas personas, ¿no?, son las que pasan en las discotecas y en fiestas y bacanales y adoran la música no cristiana.
A mí me llama la atención cuando hay cristianos que cantan música romántica, digamos. No voy a meter con reggaetón y eso que es lo más sucio que existe, ¿no? Pero la música romántica. En la música romántica, hermano, casi toda esa música hablan del adulterio, hablan de la fornicación, hablan de la inmundicia. Casi toda esa música romántica habla de eso. Y el cristiano o la cristiana cantan esa música. Dios mío, ¿cómo es posible eso? Que un cristiano cante esa música, ¿no? Bueno, salvo que sea un religioso, salvo eso. Cuando un creyente, un hijo, una hija de Dios tiene a Cristo en su corazón, tiene mucho temor en cuanto a lo que hace. ¿Lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que estoy hablando agrada al Señor? ¿Es correcto delante de Dios? El domingo pasado mencionábamos acerca de cómo es posible. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, el religioso, hermanos, es sabio en su opinión. En su opinión, él hace lo correcto. Ella hace lo correcto en su opinión. Cuando en la escritura está leyendo algo que no le conviene, o escucha algo que no le conviene, reitero, se lo aplica a otro o a otra. Para él, para ella no existe. Y esos eran los fariseos. Jesús les dijo cosas bien duras, mis hermanos. Dice, fariseo hipócrita, bien dura. Cuando la gente dice, oh, Dios es amor, Dios es amor, ¿no? Dios nunca dijo nada. Hermanos, miren, Jesús se enfrentó a la crema innata de la religiosidad. Todos se ponían unas sotanas, andaban vestidos completamente de blanco, tienen en la pulsera unas campanillas, que cuando caminaban las campanillas, la gente que veía, ahí viene un fariseo, la gente se paraba y bajaba la cabeza porque pasaba un fariseo. Les rendía pleitesía, entonces ellos andaban todos lados. Pero Jesús les dijo hipócritas, porque por fuera andan bien pulcros, ¿no? Y ante la gente tienen todo el respeto. Oh, sepulcros blanqueados, que por fuera está todo bien, pero por dentro es pura inmundicia. Ese es el religioso, mis hermanos. Ese es el religioso. Entonces, pastor, ¿qué es un creyente? ¿Cuál es la diferencia entre ser creyente, un verdadero cristiano y religioso? Bueno, mis hermanos, ¿no? La escritura nos enseña que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. El temor de Dios. Pero no el temor que tiene miedo de Dios. No ese temor, yo tengo miedo que Dios me castigue, yo tengo miedo que Dios me mande al infierno. No. El temor reverente. El temor en que todo lo que ese creyente hace, lo hace para agradar al Señor. Para agradar al Señor, no al hombre, al Señor. Todo lo que hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Eso dice la escritura. El creyente no anda con cosas que sí, que para este. Cuando un creyente ve a un hermano o a una hermana que resbala, el verdadero creyente trata de rescatar a ese hermano, a esa hermana. El religioso, el fariseo, condena. Dice, yo soy mejor que él. De verdad. Y se cree mejor. ¿Viste? Siempre se anda comparando con los demás. Miren, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Miren ustedes a un religioso y a alguien que reconocía el señorío del Señor, ¿no? Jesús, nuestro Salvador, narra esta parábola, ¿no? 18 de Lucas, desde el verso 9 leo. Fíjense, a unos
que confiaban en sí mismos como justos, o sea, al religioso, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien. Esa es la oración o el pensamiento del religioso, mis hermanos. Oh, sí, yo he logrado esto, tengo este de acá, y yo no soy como estos otros, ¿no? Yo no soy como los demás. Yo sé, Dios, aquí estoy, merezco algo de ti. Dios dice que ese será humillado, pero el otro iba, hermanos míos, en reverencia al Señor. El creyente sabe que todo lo que tiene, que todo lo que Dios le ha hecho llegar a sus manos, es porque Dios se lo ha dado, es porque Dios se lo está dando. Así es, mis hermanos, ¿no? El cristiano sabe que todo, ¿no? Su profesión, sus ingresos, todo es porque Dios le da, porque Dios le ha dado. No su fuerza, no su conocimiento, no su inteligencia. Dios le ha dado. Y va y se lo da al Señor. Señor, David decía: de lo recibido de tu mano te damos. Pero no piensa que porque le da al Señor, Él le está dando. No, hermanos. No. Dice la palabra: ¿qué tienes que no hayas recibido? Pregunta el Señor. De lo que usted tiene, lo que yo tengo, lo recibimos. ¿Quién nos lo dio? Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo ha dado? ¿Mi fuerza? ¿Mi inteligencia? No, el Señor. Todo es del Señor. Pero el fariseo pensaba que había logrado, tremendo, ¿no? Tremendo adelanto. Mira, yo, Señor, no soy como los hombres, lo que tengo me lo he ganado y me lo merezco. Y así hablan, ¿no? Y hermanos, lo más triste, ¿no?, es que los religiosos o la religión ha mandado más gente al infierno que el ateísmo. Sí, mucha más gente al infierno. Y saben, el religioso tiene la muerte más cruel. Es una muerte cruel. ¿Por qué? Porque el religioso muere pensando en que merece el cielo. Así es. Muere pensando en que merece el cielo. Jesús dijo: yo no vengo por los que creen que están sanos. Yo vengo por los que reconocen que están enfermos. Es decir, por los que reconocen que son pecadores y se han arrepentido delante de Él. Por eso vengo. Pero, hermanos míos, el religioso muere y dice y piensa que Él va al cielo. Él va al cielo. Miren, Mateo 7. Mateo 7. Desde el verso 21 leo. Mateo 7, 21. Así dice la palabra del Señor. No todo, fíjense, Mateo 7, desde el verso 21. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense. ¿Por qué, mis hermanos? Es tan fuerte el Señor con eso. Porque, mis hermanos, hoy se reúne la iglesia de Cristo. Nos reunimos para escuchar y estudiar su palabra, recibir el mensaje del Señor. Pero anoche, sábado, día en que los impíos, sobre los impíos aprovechan para hacer sus fiestas, todo eso, a veces, mis hermanos, el domingo es un día cansado para los creyentes, porque llegan a la iglesia cansados y esperando que el culto termine rápido. Están que miren el reloj a cada rato porque están cansados, porque el día sábado se quedaron hasta tarde. Entonces el día domingo, bueno, vamos, por costumbre, por religiosidad, vamos, tenemos que cumplir. El creyente no viene a la iglesia porque tiene que cumplir. El creyente viene a la iglesia porque quiere reunirse y escuchar la palabra. Escuchar la palabra del Señor. El religioso llega y piensa: Señor, ¿qué pasa, Señor? Ve que se está yendo al infierno. Y le reclaman, porque lo que el Señor dice aquí es le reclaman. Señor, hicimos milagros en tu nombre. ¿Cuántas veces hicimos milagros y alabamos y adoramos? ¿Cuántas veces? Y en tu nombre echamos fuera demonios, pues. ¿Cuántas veces? Y Jesús dice una palabra fuerte: nunca os conocí. Es decir, hablaban de Jesús, gritaban de Jesús, se golpeaban el pecho por Jesús, pero Jesús nunca los conoció. Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les llama hacedores de maldad? Porque, mis hermanos, miren, si usted va a un médico, y ese médico sabe, se entera por todos los exámenes que usted tiene cáncer, supuestamente, que el Señor nos guarde en su misericordia y nos proteja y nos cubra. Hablo como ilustración. Se entera que esa persona tiene cáncer. Y el médico dice: no, yo lo amo. Yo amo a este paciente. Amo a esta paciente. No le voy a decir qué tiene para no hacerla sentir mal. Mejor no. Se va a sentir mal y no le da los medicamentos ni la atención debida. Yo les pregunto: ¿ese es un buen médico? Ese médico representa al religioso, la religiosidad. Y esa persona se muere. ¿Pero por qué se muere? Porque el médico no se lo dijo y no le dio la atención debida. Eso es el religioso. Por eso Jesús le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ese religioso viene desde el púlpito. El predicador predica eso: que Dios es amor, que Dios no juzga, que Dios lo de aquí, que lo de acá. Porque, hermanos míos, si alguien tiene cáncer y el médico se da cuenta, ama a ese paciente, es su paciente, busca que se cure. En el momento la persona le dolerá, claro que dolerá, pero en el Señor esa persona también buscará sanarse y hará lo correcto. El creyente es así, porque, hermanos míos, algo indicativo, o mejor dicho, algo que nos distingue o debe hacer los creyentes, es que el cristiano ama al Señor y ama a su prójimo. Eso es lo principal. Cuando ve que alguien está enfermo o alguien está mal, el creyente lo primero que hace es orar por esa persona. Claro que se expone ahora como están las cosas, ¿no? Que todo es: no me juzgues, no juzgues. Pero, hermanos míos, mejor es decirle las cosas y llegar a la presencia del Señor, a que el Señor nos diga: ¿por qué no se lo dijiste? Señor, es que tuve miedo de que su reacción. No, es mejor decirle.
Porque ese decirle puede, hermanos míos, llamar la atención para que esa persona vuelva en sí a Cristo. Pero el religioso se empeña, reitero, en señalar a los demás y en creerse mejor que los demás, mejor que otros. Hermanos, lo que usted y yo somos es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Yo no me creo mejor que fulano, fulana, no. Dios tenga misericordia de mí, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero escúcheme, si ven o yo veo que usted se está cayendo al abismo, ¿debo quedarme callado? No, el amor de Dios no es así. El religioso, hasta después, se gloría pues. Oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Ah? Cayó pues, cayó. Anda así, anda asado. Ese es el religioso. El cristiano se duele cuando un hermano en Cristo ha resbalado o ha caído. No se alegra, se duele. Y este mundo necesita más cristianos, hermanos. Cristianos que amen a Cristo. Cristianos que vivan la realidad de ser creyentes. Cristianos valientes, que no importa lo que digan o no importa si lo hacen a un lado. Cristianos en todo el sentido de la palabra. Cristianos. El mundo quiere ver verdaderos cristianos que aman a Dios, que aman al Señor, que aman su palabra, que aman su nombre y viven de verdad a Cristo, no para andar juzgando a los demás, sino para ayudar en proclamar el Evangelio, que a eso nos mandó el Señor. Hermanos, por el amor del Señor, seamos verdaderos cristianos. Cristianos que digo, no perfectos, porque cuando dicen, se creen perfectos, no soy, ni me creo perfecto, y ninguno aquí lo somos, no lo somos, pero ¿saben qué? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, aun si hay resbalón o caída, yo sé que mis hermanos me van a ayudar. Yo sé que Cristo no me va a hacer a un lado, me va a levantar. El cristiano, cuando resbala o cae, no corre de Cristo, corre hacia Cristo, hacia Él. No se aparte de la iglesia. La necesita. Quiere seguir allí, porque es la casa de Dios, es su casa. Eso es el cristiano. El religioso, hermanos míos, no sirve para nada, sino para dar mal testimonio o para calentar las bancas. Oh, Dios mío. Yo, por la gracia del Señor, sí, he visto muchos malos testimonios de gente religiosa que están en la iglesia, están en las iglesias diseminados. Pero también he escuchado de muchos cuando me han dicho, usted conoce a fulano de tal, usted conoce a fulana de tal. Sí, le digo, sí los conozco, es mi hermano, es mi hermana. Oh, no, sí, esa persona es bien recta y cómo ve que ama a su Dios, ama al Señor de verdad. Yo también he escuchado eso, hermanos. Porque escúcheme, perfecto no es el que nunca ha caído, Dios nos guarde. No, perfecto es aquel o aquella que aún se ha resbalado, se ha deslizado, se ha levantado para darle la gloria y la honra al Señor. El religioso nunca reconoce que está mal. Reitero, siempre anda comparándose con los demás. Yo soy mejor que este, yo soy... No, ya no. En Hechos, capítulo 5. Pedro está lidiando con cristianos, entre comillas, que le habían tratado o le habían dicho que le iban a dar una ofrenda al Señor. Sí, Señor. Y dijeron, por ejemplo, doy solamente un ejemplo, ¿no? Acordaron darle a Pedro, o mejor dicho, a la obra del Señor, $100,000. 100,000. Pero luego entre ellos, marido y mujer, dijeron, no,
mucho, ¿para qué le vamos a dar tanto, no? Pero ofrecieron los 100,000. Pero ya cuando era el asunto, ¿no? Le dieron solo 50,000. Ellos, como muchos religiosos, piensan que cuando le hacen una promesa a la iglesia, le hacen una promesa al pastor. Hermanos, a mí ni a ningún pastor se le hace promesas. A ningún pastor. El compromiso que se adquiere es con el Señor. Es con el Señor. Y leo aquí, ¿no? Hechos 5, del verso 5, ¿no? Ananías y Zafira, esposos, ¿no?, cayeron muertos delante de Dios. ¿Pero por qué? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. ¿No? Hermanos, amados, por la gracia de Dios, soy el pastor en esta iglesia. Y eso es un privilegio que todos los días le doy gracias al Señor. Porque, hermanos, créanlo, es muy difícil. Sobre todo cuando se trata de enseñar y predicar. No es cualquier cosa. Es lo más santo que puedo hacer. Oh Dios, la encomienda más santa que Dios hace, y lo hace a los hombres. Tengo temor en lo que predico. Tengo temor en lo que enseño. ¿Por qué? Porque una mala predicación, una mala enseñanza caerá en falsa doctrina. Yo tengo mucho temor en eso. Soy su hermano. Su hermano. Pero acuérdense, soy su pastor, pero también soy oveja del Señor. Pastor ustedes, pero soy una oveja del Señor. Entonces, cuando ustedes hacen alguna promesa, nunca van a hacerla al pastor. Si usted ha hecho una promesa, es al Señor, al Señor. ¿No? Es lo que pensaban Ananías y Zafira. Miren, desde el verso 1, capítulo 5 de Hechos, leo: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es al Señor. Es al Señor. Digo esto porque a veces, uy, cuidado, el pastor se entera. Uy, cuidado, el pastor sabe. Claro, como pastor, si me entero de algo que no está bien, tengo que tomar medidas. Pero el religioso tiene miedo del pastor. Hermanos, tengan temor de Dios, no del pastor. Soy su hermano, soy su amigo, y haré todo lo posible por ser de bendición para usted, en consejería, en animarlo, en exhortarlo, todo lo posible. Pero escúcheme, cuando se trata de la iglesia, su compromiso no es con el pastor, es con el Señor. Estos Ananías y Zafira piensan: le dijimos eso a Pedro, ¿no? Pero fue a Pedro. No, Pedro les dice: mintieron al Espíritu Santo.
No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sí, usted está en la iglesia. Usted no le falla al pastor. ¿Qué le está fallando al Señor si está fallando en algo? El religioso sí, quiere quedar bien con el pastor. El cristiano quiere quedar bien con Dios, con el Señor. Sí, mis hermanos. Yo les pido de todo corazón que en su casa reexamine su vida, solas con Dios, a solas con el Señor. Y vea si su vida es con el temor de Dios o el temor de los hombres. Porque, hermanos míos, si es con el temor de los hombres, estamos viviendo vidas religiosas, muy religiosas. Y finalizo con la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Leo desde el verso 14. Vamos a leer despacio, porque no voy a interpretar lo que dice aquí, porque es tan claro. Según de los Corintios 6, desde el verso 14, es clarísimo. Y quiero en el Señor que esta lectura quede grabada en sus corazones, y si no la pueden revisar bien ahora, lleguen a sus casas y revísenla. Según de los Corintios, capítulo 6, leo desde el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Miren, en otra parte se habla del matrimonio, pero aquí no está hablando del matrimonio. Está hablando, por ejemplo, de tener un negocio con una persona inconversa, hacer tratos con una persona inconversa. Eso es lo que está diciendo aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cristo con Belial es un nombre de Satanás, ¿no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Gloria a Dios. Y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. Somos su pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, en todo lo que somos y hacemos, ¿le agrada al Señor lo que hago? ¿La decisión que voy a tomar es en el Señor? Pero hay personas que hoy día dicen ser creyentes y no se han apartado de lo malo. Siguen metidos y tienen comunión con el mundo. Se sienten bien con el mundo. Sienten como uno de ellos. Y hermano, ¿no? Miren, si camina como pato, cuacual como pato, ¿no? Mira como pato. ¿Qué es? Un pato. ¿Verdad? Un pato. Si anda con el mundo, tiene comunión con el mundo, canta con el mundo, celebra con el mundo, ¿qué es? Un mundano. Por eso aquí el autor sagrado dice, y no toquéis ni mundo, y yo recibiré. Salid de en medio de ellos, salid. O sea, el creyente ha salido del mundo. No se queda en el mundo, sale del mundo. Hermanos, estando en el mundo, nada ganamos para el Señor. Nada. El religioso está en la iglesia, lee la Biblia, se sabe versículos, pero sigue en el mundo. Sigue en el mundo. El creyente ha salido del mundo y busca en todo lo que hace y dice agradar al Señor. ¿Usted es un religioso o un cristiano? Que el Señor lo bendiga, mi hermano y mi hermana.